En el vasto e insondable océano del pensamiento esotérico y la historia olvidada, pocas narrativas capturan la imaginación y el corazón con la fuerza de una canción estelar. Es la crónica de los Pleiadianos. Su nombre resuena en la conciencia de nuestro tiempo no como un eco lejano y ajeno, sino como una nota familiar, un recuerdo latente que vibra en las profundidades de nuestra alma. Hoy, viajero de la conciencia, tú que has mirado al cielo nocturno y has sentido una inexplicable nostalgia, una sensación de pertenecer a un lugar más allá de este mundo, nos embarcamos juntos en un viaje sagrado, no para explorar la fría astronomía de un cúmulo estelar, sino para desvelar la historia de una civilización muy avanzada y benévola, una historia que, según afirman las crónicas del espíritu, es inseparable de la nuestra. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple leyenda. Es la síntesis de una cosmología compleja, tejida a partir de la sabiduría canalizada y la investigación profunda de muchos exploradores de la conciencia en nuestro tiempo. Una cosmología que busca redefinir nuestros orígenes, nuestro propósito y nuestro glorioso destino. Presenta a los Pleiadianos no como meros visitantes de otro mundo, sino como nuestros progenitores ancestrales, nuestros guías cósmicos y, en muchos casos, como la esencia misma de las almas que han elegido encarnar en la Tierra en este momento crucial. No buscamos aquí validar estas afirmaciones contra el frío acero de la ciencia convencional, sino presentar una exploración coherente y profunda de esta tradición sagrada, tal como se entiende en su propio paradigma. Te invito a escuchar no solo con tu mente, sino con tu corazón, con esa parte de ti que reconoce la verdad a través de la resonancia. Porque si sientes un eco de familiaridad en estas palabras, debes saber que no es un accidente. Es el despertar de una memoria, es el recuerdo de tu propio linaje estelar. Para comprender quiénes son los Pleiadianos, primero debemos alzar nuestra mirada a las estrellas, al tapiz de la noche donde su historia está escrita con fuego cósmico. Su narrativa está firmemente anclada en un contexto galáctico específico, detallando no solo su hogar actual, sino un linaje ancestral que los conecta directamente con los albores de la vida humanoide en nuestra galaxia. Y es esta historia fundacional, este viaje a través de los eones, lo que ilumina su profunda y perdurable relación con la humanidad. En la constelación de Tauro, a una distancia que nuestra ciencia mide entre 440 y 500 años luz, brilla un cúmulo de estrellas jóvenes y azules, conocidas desde la antigüedad como las Pléyades o las Siete Hermanas. Según las crónicas cósmicas, es aquí donde reside el corazón de la civilización pleiadiana. Su principal mundo natal es un planeta de una belleza exquisita llamado Erra, que, se nos dice, orbita la estrella Taygeta, una de las 7 joyas más brillantes del cúmulo. Imagina por un instante un mundo que existe en una frecuencia más elevada que la nuestra, un reino donde la luz misma parece más densa, más consciente, donde los colores cantan y el aire vibra con una armonía palpable. Un mundo que, para ser percibido directamente por un ser humano, requeriría una elevación de la propia conciencia, una sintonización con su canción vibratoria.
Esta localización astronómica concreta proporciona un punto de referencia tangible en el cosmos, un ancla en la realidad física que distingue la narrativa pleyadiana de los reinos puramente mitológicos o etéreos, otorgándole una apariencia de plausibilidad que resuena profundamente con el buscador moderno. No es un cielo abstracto, sino un lugar en el mapa de las estrellas. Pero la historia de los pleyadianos se extiende mucho más atrás en el tiempo, a un pasado lejano y a menudo trágico en la constelación de Lira. Se postula que los liranos fueron una de las civilizaciones humanoides más antiguas y avanzadas de nuestra galaxia, los verdaderos ancestros de nuestra forma física. Eran una raza de exploradores y creadores, pero su historia también está marcada por el conflicto. Una serie de devastadoras guerras galácticas, conflictos de una escala y ferocidad que apenas podemos concebir, arrasaron su civilización, obligando a facciones pacíficas de liranos a huir de su mundo natal para preservar su linaje y su filosofía de paz. Se convirtieron en refugiados cósmicos, buscando un nuevo hogar entre las estrellas. Tras un largo y arduo viaje a través de la inmensidad del cosmos, un grupo significativo de estos supervivientes liranos llegó al joven y prometedor cúmulo de las Pléyades, aproximadamente en el año 228.000 antes de nuestra era actual. Y fue allí, en el planeta Erra, donde establecieron una nueva y magnífica civilización, jurando construir una sociedad basada en los principios que habían aprendido a través del sufrimiento, la paz, la armonía y la evitación a toda costa de la guerra y la agresión. Este trasfondo de conflicto ancestral, de pérdida y de un nuevo comienzo, establece un contexto histórico profundo y conmovedor. Posiciona a los pleyadianos no como una raza perfecta desde su origen, sino como herederos de un antiguo legado, como almas que han conocido el dolor de la guerra y que por ello se han convertido en los más fervientes defensores de la paz. Su historia es una de redención. Las descripciones de los pleyadianos, transmitidas a través de diversas fuentes, son notablemente consistentes, pintando un retrato de seres que son una exquisita fusión de fisicalidad refinada y una vibración de luz superior. Físicamente, se les describe de forma recurrente como seres humanoides altos, esbeltos y de una belleza casi etérea, a menudo con rasgos que en la Tierra asociaríamos con el fenotipo nórdico: piel clara y luminosa, cabello que va del rubio dorado al plateado brillante y unos ojos llamativos, grandes y expresivos de un azul profundo o un violeta hipnótico que parecen contener la sabiduría de las estrellas. Su presencia se describe como elegante y grácil, a menudo rodeada por un aura visible de luz, una corona de energía que denota su naturaleza vibracional avanzada y su pureza de intención. Pero quizás el concepto clave para entender su naturaleza es que son fundamentalmente seres de luz. Existen en una dimensión o estado vibracional superior al de nuestra realidad tridimensional. Son seres de 5D, 7D o incluso 9D, capaces de densificar su vibración para interactuar con mundos como el nuestro. Esta idea une magistralmente lo físico y lo metafísico, sugiriendo que su fisicalidad es contingente, una elección, una manifestación controlada de su conciencia y no una limitación como la nuestra. Gracias a su avanzado control sobre las energías mentales, espirituales y biológicas, poseer una longevidad extraordinaria, con una vida media que, según se informa, alcanza los 700 años terrestres, manteniendo una apariencia joven y vital durante la mayor parte de su existencia.
La descripción consistente de los pleyadianos como seres humanoides estéticamente agradables, con lazos ancestrales directos con la humanidad a través de Lyra, cumple una función narrativa crucial y profunda. No los posiciona como otros alienígenas, extraños y potencialmente amenazantes, sino como una raza mayor idealizada, como nuestros primos cósmicos. Esta narrativa no es de un primer contacto con extraños, sino de una reunión cósmica familiar largamente esperada. Y este marco fomenta un profundo sentido de pertenencia y significado cósmico para aquellos que sienten una conexión con este linaje, haciendo que sus enseñanzas esotéricas sean profundamente personales y transformadoras. El núcleo de la tradición pleyadiana no reside simplemente en su existencia o en su lejana utopía, sino en su propósito activo, amoroso y benevolente en relación con nuestro planeta y con cada uno de nosotros. Las diversas fuentes convergen en una idea central. Los pleyadianos tienen una misión específica y sagrada en la Tierra, una misión que han sostenido a través de los eones: actuar como guías, mentores espirituales y catalizadores para la evolución de la conciencia humana. La misión principal de los pleyadianos es guiar y ayudar a la humanidad en su proceso de ascensión espiritual, un salto cuántico en la conciencia. Este proceso se describe a menudo como ayudar a la Tierra y a sus habitantes a realizar la transición desde una realidad tridimensional, 3D, basada en la dualidad, el miedo y la separación, hacia una de cuarta, 4D o quinta dimensión, 5D, basada en la unidad, el amor incondicional y la armonía. Esta misión no es un capricho, sino que está impulsada por su profundo compromiso con el bienestar de la humanidad y del planeta, al que consideran un lugar de una importancia crucial para el desarrollo de la vida y la conciencia en esta galaxia. Una biblioteca viviente de una diversidad genética y emocional sin parangón. Hay quienes canalizan a los pleyadianos afirmando que esta ayuda es especialmente crítica y se ha intensificado en la época actual debido a una afluencia continua de luz cósmica de alta frecuencia que está bañando nuestro sistema solar, haciendo posible una sanación y una transformación a una escala sin precedentes. Nos encontramos, según ellos, en una ventana de oportunidad única para liberarnos de viejos ciclos de sufrimiento y reclamar nuestra herencia divina. Un concepto absolutamente fundamental y profundamente personal en la narrativa pleyadiana es el de las semillas estelares o Star Seeds. Esta idea postula que muchísimas almas humanas que viven actualmente en la Tierra no se originaron aquí. Son almas antiguas que provienen de las Pléyades y de otros sistemas estelares avanzados como Lyra, Sirio, Arcturus o Orión. Estas almas valientes habrían encarnado voluntariamente en la Tierra en este momento de la historia, aceptando el velo del olvido y los desafíos de la vida en la tercera dimensión para cumplir una misión específica: ayudar a elevar la vibración espiritual del planeta desde dentro. Actúan como faros de luz, como anclas de conciencia, como catalizadores del despertar, simplemente viviendo su verdad y manteniendo una frecuencia de amor y compasión en medio de la densidad. ¿Cómo saber si eres una de estas almas? Hay quienes han explorado los rasgos comunes atribuidos a las semillas estelares pleyadianas. Estos incluyen una empatía profunda y a veces abrumadora, una sensación persistente de ser diferente, de no encajar del todo en las estructuras sociales y expectativas de la Tierra, un profundo y a menudo doloroso anhelo de un hogar que no pueden nombrar, una conexión innata y reverente con la naturaleza, los animales y la belleza.
y una fascinación natural y magnética por la espiritualidad, el cosmos, la sanación y los misterios de la existencia. Si algo de esto resuena contigo, quizás no sea una simple fantasía. La narrativa de las semillas estelares es transformadora porque cambia la idea del contacto extraterrestre de un suceso externo, el avistamiento de una nave en el cielo, a un proceso interno de autodescubrimiento y recuerdo. Esto hace que la experiencia pleyadiana sea personalmente accesible para cualquiera. Ya no se trata de ver a un pleyadiano, se trata de la posibilidad de ser uno. Este cambio de perspectiva es inmensamente empoderador. Convierte al individuo en un participante directo y crucial en el drama cósmico, en lugar de un observador pasivo o una víctima de las circunstancias. Se alinea perfectamente con el énfasis de la espiritualidad moderna en los viajes de autodescubrimiento y la autorrealización. En su sagrada misión, los pleyadianos no operan solos ni de forma caprichosa. Forman parte de una estructura de guía colectiva y jerárquica. Las fuentes mencionan frecuentemente entidades como el Alto Consejo Pleyadiano y el más amplio Consejo de la Luz. Este último se describe como un equipo de maestros ascendidos, seres de luz de dimensiones superiores, colectivos angélicos y guías espirituales benévolos de toda la galaxia, incluidos los pleyadianos. Actúan como los grandes directores de una orquesta divina, armonizando las energías universales y supervisando el plan de ascensión de planetas en desarrollo, como el nuestro. Sin embargo, hay un principio fundamental, una ley cósmica inviolable que rige todas sus interacciones, la ley del libre albedrío. Se nos dice repetidamente que no pueden intervenir directamente en los asuntos humanos sin nuestro permiso explícito. No pueden aterrizar en masa y resolver nuestros problemas porque eso violaría nuestro proceso de aprendizaje y nuestra soberanía como especie. Este tema recurrente de la no interferencia cumple una función narrativa y espiritual crítica. Explica por qué, a pesar de su inmenso poder y sus intenciones amorosas, no acaban simplemente con la guerra, el hambre y la injusticia en nuestro mundo. La responsabilidad de la acción recae en última instancia en los propios seres humanos, y esto refuerza los temas centrales del autoempoderamiento, la responsabilidad y la co-creación. Transforma a la humanidad de una especie infantil que espera ser rescatada a una especie adulta responsable de su propia salvación. Aunque con una guía cósmica amorosa y poderosa disponible en todo momento, si tan solo aprendemos a pedirla desde un corazón unificado. Las descripciones de la civilización pleyadiana, tal como se nos transmiten, pintan un cuadro de una utopía social y espiritual. Una sociedad que ha trascendido los conflictos, las divisiones y las limitaciones que definen gran parte de la experiencia humana actual. Esta visión no es solo para nuestra admiración. Sirve tanto de inspiración como de un posible modelo, un anteproyecto para el futuro luminoso que proponen para la nueva Tierra. La sociedad pleyadiana, en su esencia, se describe como una que opera con amor, ideas e ideales que son en gran medida desconocidos para nuestra sociedad actual. Su cultura es centrada en la diosa, lo que no implica una dominación femenina, sino un profundo respeto y equilibrio entre las energías divina femenina y divina masculina.
una sociedad basada en la armonía, la creatividad, la belleza y la paz. Su filosofía fundamental es la de la conciencia de unidad, un reconocimiento profundo, no solo intelectual sino celular, de la interconexión inherente de toda la vida con la fuente divina, con el todo lo que es. Este enfoque holístico impregna cada aspecto de su existencia, desde las relaciones personales hasta la estructura social, la educación y el arte. Viven en un estado de comunión constante con la naturaleza, con el cosmos y entre ellos. ¿Cómo se gobierna una sociedad tan avanzada? Se nos dice que funciona sin guerras, sin ejércitos, sin un sistema político basado en la competencia y el poder. Y quizás lo más sorprendente para nuestra mentalidad, funciona sin un sistema económico basado en el dinero, la deuda o la acumulación de posesiones materiales. Todas las necesidades son satisfechas para todos los individuos. La tecnología avanzada y la conciencia de unidad aseguran que la abundancia fluya libremente. Los individuos dedican solo unas pocas horas al día al trabajo necesario para el mantenimiento de la comunidad, empleando la gran mayoría de su tiempo y energía en la búsqueda de la creatividad, el desarrollo de sus talentos, el crecimiento espiritual y el servicio gozoso a los demás. La gobernanza está a cargo de un alto consejo, un cuerpo de seres sabios y ancianos que difunden información y orientación a todos sus planetas, y ellos a su vez se basan en el consejo y la sabiduría de seres aún más avanzados de otras partes de la galaxia, como la galaxia de Andrómeda. Es una jerarquía de sabiduría, no de poder. Quizás el elemento tecnológico y biológico clave que sustenta esta asombrosa armonía social es su capacidad telepática innata y plenamente desarrollada. Al ser capaces de comunicarse directamente a través del pensamiento, la emoción y la intención pura, la posibilidad de engaño, de corrupción, de malentendidos y de manipulación política se elimina de raíz. Imagina un mundo donde la verdad de cada uno es transparente para todos. La telepatía no es simplemente un superpoder en su sociedad. Es el fundamento biológico y espiritual que hace posible su contrato social utópico. Y esto conlleva una profunda implicación para nosotros. Sugiere que para que la humanidad alcance un estado similar de armonía y paz duradera, no bastan las reformas políticas o económicas. Es prerequisito una evolución radical de nuestra propia conciencia y de nuestra forma de comunicarnos. Una transición de la mente al corazón. La filosofía pleyadiana es simple en su esencia, pero profunda en sus implicaciones. Enseñan que todo en el universo es energía en diferentes estados de vibración, que la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino la sustancia fundamental de la que emerge toda la realidad, y que por lo tanto, nosotros, como chispas de esa conciencia universal, somos co-creadores de nuestra propia realidad a través de la frecuencia que sostenemos con nuestros pensamientos, emociones y creencias. Enfatizan la importancia de vivir en armonía con los ritmos naturales del universo, de honrar los ciclos de la vida y de reconocer nuestro papel sagrado como guardianes cósmicos del planeta que habitamos. Su filosofía es eminentemente práctica y empoderadora. Fomenta el autoconocimiento, la responsabilidad personal, el vivir desde la autenticidad del corazón y, sobre todo, el reconocimiento de la divinidad que reside en el interior de cada persona. La descripción de la sociedad pleyadiana funciona
inevitablemente como un espejo utópico que sirve de crítica directa, aunque amorosa, a la sociedad humana contemporánea. Mientras que nuestra experiencia está a menudo marcada por la guerra, la desigualdad, la competencia feroz y la destrucción del medio ambiente, la sociedad pleyadiana se define por la ausencia total de estos problemas. Por lo tanto, la narrativa pleyadiana no es solo la descripción de un mundo alienígena fascinante, es una proyección de nuestras más altas aspiraciones y un reflejo de nuestros fracasos más dolorosos, presentándonos un objetivo claro e inspirador para esa nueva tierra que tantos anhelan construir. La narrativa pleyadiana no se limita a su sistema estelar, sino que está profunda, íntima e inseparablemente entrelazada con la historia oculta, no escrita, de nuestro propio planeta. Las diversas fuentes detallan una larguísima historia de interacción que se remonta a cientos de miles de años, en la que los pleyadianos actuaron como sembradores espirituales, ingenieros genéticos y guías amorosos para las primeras y frágiles civilizaciones de la humanidad. Una de las conexiones más significativas y conmovedoras se establece con la legendaria y ensoñadora civilización de Lemuria. Hay crónicas canalizadas que afirman que, en la antigüedad de esa era dorada, las mujeres de la antigua Lemuria, por su naturaleza intuitiva y receptiva, fueron instruidas directamente en las verdades espirituales fundamentales por las madres estelares pleyadianas. Esta enseñanza establece un vínculo directo, de género y profundamente nutritivo entre los pleyadianos y una de las civilizaciones perdidas, fundacionales más importantes de la Tierra. El énfasis en las madres estelares se alinea perfectamente con la descripción de la sociedad pleyadiana como centrada en la diosa y con la revalorización contemporánea de la sabiduría y el poder de lo divino femenino, que durante tanto tiempo ha sido suprimido en nuestro planeta. Lemuria, bajo la tutela pleyadiana, se convirtió en un faro de armonía, intuición y conexión con la Tierra. La influencia pleyadiana, sin embargo, se extendió mucho más allá de Lemuria. Se dice que estuvieron profundamente involucrados en el desarrollo de diversas civilizaciones a lo largo de la historia, incluyendo a la poderosa y tecnológicamente avanzada Atlántida y las culturas místicas de los mayas y los incas en las Américas. Hay investigadores que destacan cómo numerosas culturas antiguas de todo el mundo, incluyendo a los Hopi, los mayas, los cherokees, los antiguos hawaianos y los egipcios predinásticos, conservan en sus mitos y tradiciones orales conexiones detalladas y sorprendentemente similares entre sus antepasados y dioses venidos de las Pléyades. Las investigaciones sobre los seres resplandecientes, aquellos dioses civilizadores, altos, de piel clara y conocimientos avanzados, que aparecieron en diferentes partes del mundo después de un gran diluvio global, comparten paralelismos descriptivos asombrosos con la narrativa pleyadiana, sugiriendo un posible vínculo. ¿Fueron estos dioses los mismos pleyadianos o supervivientes de la Atlántida instruidos por ellos, que se embarcaron en una misión para resembrar la civilización en un mundo devastado? Esta narrativa de influencia pleyadiana en una amplia gama de culturas antiguas, aparentemente desconectadas entre sí por vastos océanos y milenios, crea una historia espiritual unificada y global para la humanidad. Reinterpreta las mitologías del mundo no como relatos aislados y primitivos, sino como diferentes dialectos de una única verdad cósmica, una sabiduría primordial sembrada en la tierra por estos benévolos visitantes de las estrellas. Para llevar a cabo su misión de guía,
Los pleyadianos, se nos dice, han actuado como los grandes historiadores galácticos, manteniendo un registro completo y detallado de la evolución humana en la Tierra y de todos los eventos cósmicos que la han afectado. Este vasto e inimaginable depósito de conocimiento es accesible a través de lo que se conoce como los registros akáshicos, un compendio etérico, un campo de información vibratoria que contiene el registro de todos los eventos, pensamientos y emociones de todos los tiempos. Hay quienes, en nuestro tiempo, afirman tener la capacidad de acceder a estos registros akáshicos galácticos para obtener información detallada sobre la historia cósmica suprimida y los orígenes del alma de cada individuo. Esto posiciona el conocimiento canalizado no como una fantasía, sino como la recuperación de datos perdidos de una fuente superior, más completa y más fiable que los registros históricos convencionales, que a menudo son fragmentarios, sesgados o deliberadamente alterados. Los pleyadianos en esta visión son los bibliotecarios de nuestra verdadera historia. La narrativa pleyadiana no se desarrolla en un vacío de paz y amor, sino en el contexto de un drama cósmico de proporciones épicas. Una lucha que se ha librado a través de los eones entre fuerzas de luz y fuerzas de control y oscuridad. Es una guerra que no se lucha principalmente con naves y armas, sino por la conciencia de las especies en desarrollo. En este conflicto galáctico, los pleyadianos son presentados como protagonistas clave, como guerreros de la luz en el bando de la liberación, el despertar y la ascensión de la humanidad. Un tema central, articulado de forma prominente en muchas corrientes de pensamiento esotérico, es la existencia de un conflicto fundamental entre la benévola agenda pleyadiana y la controladora y a menudo egoísta desviación Anunnaki. Los Anunnaki, como hemos explorado en otras crónicas, son a menudo asociados con el planeta Nibiru y liderados por la figura de Anu. Son descritos como una fuerza que, en sus facciones más negativas, busca manipular a la humanidad a través del miedo, el control genético, la supresión del conocimiento y la promoción del materialismo y la división. Por el contrario, la misión pleyadiana es contrarrestar activamente esta influencia oscura. Buscan guiar a la humanidad hacia el amor, la luz y una conciencia superior, ayudándonos a recordar nuestra verdadera naturaleza divina y a liberarnos de estos antiguos sistemas de control que han mantenido al planeta en un estado de amnesia y sufrimiento durante milenios. Esta narrativa de una fuerza espiritual benévola y luminosa, los pleyadianos, que ayuda a la humanidad a despertar del control de entidades manipuladoras y orientadas a la materia, los Anunnaki, es un claro y fascinante paralelo de la antigua cosmología gnóstica. El gnosticismo postulaba un Dios verdadero y trascendente y un creador inferior, a menudo ignorante o malévolo, el demiurgo, que creó el mundo material como una prisión para la chispa divina atrapada dentro de los seres humanos. En este marco moderno, los pleyadianos asumen el papel de los emisarios de los reinos superiores de la luz, mientras que los Anunnaki, a menudo vinculados a la creación de la humanidad para el trabajo esclavo, funcionan como el arquetipo del demiurgo. La ascensión de la humanidad, por tanto, es equivalente a la gnosis, el conocimiento directo y liberador que despierta el alma de las ilusiones y las ataduras del mundo material.
En esta lucha cósmica por el alma de la Tierra, los Pleiadianos no están solos. Forman parte de una vasta alianza o Federación Galáctica, que incluye a muchas otras razas benévolas y espiritualmente avanzadas, como los sabios arturianos, los majestuosos sirianos y los visionarios andromedanos. Se dice que los arturianos y los pleiadianos fueron las primeras fuerzas guía de la humanidad, implicados en los experimentos genéticos iniciales que condujeron a nuestra creación, siempre con la intención de fomentar un gran potencial espiritual. Los principales adversarios en esta guerra galáctica a menudo se identifican como los draconianos, provenientes de la constelación de Draco, y diversas facciones reptilianas. Se describen como seres de una inmensa antigüedad, tecnológicamente muy avanzados, pero que operan desde una conciencia de servicio a sí mismos, basada en la dominación, la jerarquía y el control. Hay quienes relatan una vasta historia galáctica de una guerra continua entre la Alianza Pleiadiana y estas fuerzas de la oscuridad, una guerra que se ha librado durante milenios y que ha tenido a la Tierra como uno de sus escenarios más importantes. Este conflicto no es simplemente una guerra física en el espacio, sino una batalla sutil y encubierta por la conciencia, por la dirección evolutiva de especies en desarrollo como la nuestra. Se lucha en los planos astrales, en los corredores del poder oculto y, sobre todo, en el interior del corazón y la mente de cada ser humano. La tecnología atribuida a los pleiadianos, lejos de ser la maquinaria fría y externa que asociamos con esa palabra, está intrínsecamente ligada a la conciencia, a la energía y a la espiritualidad. Sus herramientas son en esencia extensiones de sus capacidades psíquicas avanzadas y de su profunda comprensión de la física universal como una manifestación del pensamiento. Los pleiadianos, se nos dice, utilizan naves espaciales de una belleza y una sofisticación asombrosas, a menudo llamadas naves de luz o naves nodrizas, para sus viajes interestelares e interdimensionales. Hay relatos de personas que afirman haber sido llevadas a bordo de estas naves, no para experimentos aterradores, sino para procesos de sanación profunda y educación espiritual. Además de las naves, también utilizan una red de portales o puertas estelares, tanto naturales como artificiales, para viajar instantáneamente a través de vastas distancias. Esto se alinea con las investigaciones sobre lugares sagrados de la Tierra, que sugieren que muchos de ellos, como Stonehenge o ciertos templos egipcios, fueron diseñados como tecnología de portales, capaces de abrir puertas a otras dimensiones. Pero su tecnología más importante es la que se enfoca en la evolución de la conciencia, la ciencia de la ascensión. Esta se basa en la manipulación directa de la energía, la frecuencia y la información a nivel cuántico. Uno de sus métodos clave es la activación del ADN. Enseñan que el ADN humano original no solo tenía 2 hebras, sino 12, y que estas hebras adicionales, que corresponden a nuestras capacidades espirituales y psíquicas superiores, fueron desconectadas en un pasado remoto. Los pleiadianos, se afirma, nos están ayudando ahora a limpiar los bloqueos kármicos y a repatronar nuestro ADN a su modelo divino original de 12 hebras, activando así nuestro potencial latente para la telepatía, la clarividencia, la sanación instantánea y la longevidad. Otro de sus dones es el lenguaje de luz. Se describe como una forma de comunicación y sanación multidimensional,
que utiliza el sonido, la frecuencia, la geometría y el color. No es un lenguaje para ser entendido por la mente lógica, sino que elude el intelecto y trabaja directamente sobre el cuerpo energético y el ADN, transmitiendo paquetes de información y códigos de sanación que restauran la armonía y el equilibrio. También proporcionan, a través de sus mensajeros, secuencias numéricas de alta vibración y símbolos de geometría sagrada, como la estrella de 7 puntas, para ser utilizados en la meditación como herramientas para la sanación, la protección y la expansión de la conciencia. Y en su forma más avanzada, enseñan la sanación cuántica, la capacidad de reconstruir conscientemente las estructuras moleculares en el campo cuántico, para manifestar nuevas realidades tanto en el cuerpo físico como en el mundo exterior. Una enseñanza fundamental que unifica todas estas prácticas es que la propia conciencia es la tecnología primordial, la fuente de la que surge todo lo demás. La capacidad de enfocar la intención, de cultivar la autorreflexión y de elevar conscientemente la propia frecuencia vibratoria a través de emociones como el amor, la gratitud y la compasión, se presenta como el poder supremo. Este poder permite a los individuos dejar de ser víctimas de las circunstancias y convertirse en co-creadores conscientes de su propia realidad, en alineación con la matriz divina, ese campo de energía inteligente que conecta todas las cosas. La narrativa pleyadiana, por tanto, replantea y espiritualiza constantemente el concepto de avance. Sugiere que el verdadero progreso tecnológico es y siempre será inseparable de la evolución espiritual. Y así, tras recorrer los caminos de las estrellas, las crónicas de mundos perdidos y las batallas por el alma de la creación, llegamos al corazón de la narrativa pleyadiana, a su mensaje más profundo y personal para nosotros, aquí y ahora. A través de la síntesis de estas diversas y ricas perspectivas, los pleyadianos emergen como una antigua y benévola raza de seres de luz, nuestros progenitores espirituales y guías cósmicos. Su sociedad se nos presenta como un espejo de nuestro propio potencial utópico, una visión de lo que la humanidad puede llegar a ser cuando el amor, la armonía y la conciencia de unidad se convierten en los pilares de la civilización. Su misión sagrada en la Tierra, que se extiende a lo largo de milenios, es ayudarnos en nuestro proceso de ascensión. Un despertar que nos sitúa en el centro de un drama cósmico, donde nos oponemos a las fuerzas del control y la limitación que han buscado mantenernos en la oscuridad. Y para cumplir esta misión, nos ofrecen no armas, sino herramientas de conciencia, la activación de nuestro ADN, el poder sanador del lenguaje de luz y la comprensión de que somos los arquitectos de nuestra propia realidad. La narrativa pleyadiana ofrece una alternativa convincente tanto al materialismo científico, que a menudo niega el espíritu, como a los dogmas religiosos tradicionales, que a menudo exigen una fe ciega. Su inmenso atractivo radica en su capacidad para proporcionar un sentido de propósito cósmico, un linaje estelar noble y un marco práctico y empoderador para la transformación personal y colectiva. Aborda las preguntas más fundamentales del ser humano: ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Dentro de un contexto galáctico expansivo y lleno de esperanza. Al reinterpretar la mitología, la historia antigua y nuestra propia biología a través de una lente extraterrestre y espiritual, nos ofrece un sentido de pertenencia a una historia mucho más grande, más antigua y más significativa de lo que jamás nos habían contado. En última instancia, el legado pleyadiano, tal como se nos revela, no es una reliquia de un pasado lejano, sino un modelo vivo para un futuro potencial.
el énfasis constante en un gran despertar inminente, en la activación de nuestro ADN y en la ascensión personal y planetaria, nos presenta un camino espiritual orientado hacia el futuro. Un camino que no es pasivo, sino profundamente participativo. Para aquellos que sienten la resonancia de esta historia en su corazón, los pleyadianos no son meramente personajes de una saga de ciencia ficción. Son socios activos en la co-creación de una nueva era para la Tierra. Una era que, finalmente, estará definida por la conciencia superior, la paz duradera y la unidad que ellos mismos representan. La historia de los pleyadianos, por lo tanto, funciona como un potente y luminoso mito moderno. Refleja la búsqueda perdurable de la humanidad, de conexión, de significado y de trascendencia en un universo que se nos revela, día a día, como infinitamente más vasto, más poblado y más misterioso de lo que nunca habíamos soñado. Si este viaje a través de la canción de las 7 hermanas ha despertado algo en ti, si has sentido un eco de verdad en estas palabras, si una inexplicable sensación de anhelo y reconocimiento ha brotado en tu corazón, te invito a acoger ese sentimiento. Es el susurro de tu propia alma, recordándote tu herencia cósmica. Te invito a unirte a nuestra comunidad de exploradores de la conciencia, suscribiéndote a este canal. Juntos podemos continuar desvelando los misterios de nuestro pasado para iluminar el camino hacia nuestro futuro colectivo. Gracias, desde lo más profundo de mi ser, por acompañarme en esta travesía sagrada. Que la sabiduría de las Pléyades te recuerde la luz que llevas dentro, el poder que reside en tu corazón y la importancia de tu presencia única en este planeta, en este preciso momento del despertar. Nunca olvides, no estás solo. Eres una semilla estelar, un faro de luz en la noche, y has venido aquí con un propósito. Y ese propósito, ahora, está comenzando a florecer. Que la paz insondable que sobrepasa toda comprensión, que la sabiduría profunda que guía cada uno de tus pasos, y que el amor incondicional que todo lo abarca y todo lo sana, de las edades eternas, iluminen y bendigan abundantemente tu camino, ahora y por siempre. Que así sea. Si te gustó este contenido, dale al botón me gusta, compártelo con alguien a quien le podría interesar este tema y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos.